Capítulo 611. Michael y el grupo partieron y continuaron adelante, con Alaric a la cabeza. Y para su sorpresa, demostró que era más que capaz de seguir su ritmo. Mientras solo fuera pura velocidad, siempre podía usar su magia. Al menos en ese aspecto, era definitivamente mucho mejor que ellos. Por supuesto, detrás de ellos iban sus dos drones. Se aseguró de tener mucho cuidado y dejar mucha distancia entre ellos y el grupo. Y mientras corría con este grupo, Michael vio que sus cuerpos brillaban con el poder de Ability aunque no parecía que estuvieran usando su Ability. Impregnaba sus cuerpos, con pequeños hilos que salían de sus piezas de Godforge y actuaban como una especie de nuevo sistema de venas que no suministraba sangre sino poder de Ability. Si quisiera, incluso podría recargar sus baterías con el haz pasivo que emitían. Con su cultivo de 9ª etapa, incluso una pequeña reducción en sus poderes le daría al menos un 5% de carga. Por supuesto, eso sería demasiado arriesgado. No está mal, estos chicos. Están empezando a entender cómo usar de verdad los poderes de su diva. Pero es de esperar, ya que están en la 9ª etapa. ¿Crees que podré aprenderlo como ellos? Cucucu, conmigo será pan comido. Quizás podría preguntarles cómo hacerlo, dijo medio en broma y medio en serio. No aprenderás nada de ellas. Sus divas son meros cascarones vacíos. Por un segundo, creyó oír un tono comprensivo proveniente de Arbinger. ¿Sigues hablando de eso y diciendo que sus divas son cascarones vacíos? ¿Qué significa eso? ¿Es solo porque no pueden hablar, a diferencia de ti? Después de esta pregunta, Arbinger simplemente permaneció en silencio, negándose a responder más preguntas. Habría querido indagar más, pero la voz de Alaric llamó su atención. Nos estamos acercando, dijo, haciendo señas a todos para que redujeran la velocidad y se mantuvieran agachados. ¿A dónde vamos? Les preguntó completamente desorientado. Aerith se acercó a su oído y susurró. Estamos rastreando la base a esos magos. Resultó que su primera orden del día fue robar la bandera de la Torre Mágica. Y a juzgar por su trabajo rápido y su comunicación silenciosa, parecía que habían estado planeando esto desde el principio. Somos 6, declaró Alaric, sin incluir a Michael por razones obvias. Y como derrotamos a uno de sus magos, solo quedarán 4 protegiendo su bandera. Básicamente, usaban su ventaja numérica sobre los demás equipos. Los 6 trabajaron juntos para desmantelar a los otros 3 equipos uno por uno, consiguiendo sus banderas en el proceso. Fue una estrategia de dividir y vencer, que parecía la mejor opción dadas las circunstancias. Es aún más probable que solo haya 3 protegiendo la bandera, añadió Bobby. He oído que ese prodigio no se lleva bien con los demás. ¿Prodigio? Braxton Hicks. El genio del gremio de arcanos. Se le considera uno de los próximos maestros místicos del futuro, respondió Bobby. Era una de las pocas personas de las que teníamos que preocuparnos, advirtió Alaric. Por lo que he deducido, también está en la 9ª etapa de formación corporal. Gracias a su talento tanto en el cultivo de divas como en las artes místicas, tiene libertad para hacer lo que quiera. Probablemente no se quedará en su base protegiendo la bandera. Eso no sería divertido para alguien como él, lo cual es bueno para nosotros. Estaba muy interesado en ver a ese tal Braxton. Había muchas cosas que podía aprender de él. En concreto, quería saber cómo combinar hechizos mágicos y habilidades. Entonces, si todo va bien, podremos encontrar la bandera en su base fácilmente, aseguró Aerith. Continuaron adelante, con Alaric levantando su mano derecha y dejando salir la cadena de debajo de su manga. Se abrió paso a través de la tela y se abrió al descubierto, apuntando directamente en una dirección específica. Alaric entonces seguiría ese camino, sabiendo que lo llevaría a donde quería. Finalmente, llegaron a un lugar aparentemente normal en el bosque, sin montañas, sin río y sin ninguna característica destacada, solo árboles simples. Esa es su base, declaró Alaric. Todos miraron a su alrededor, pero no vieron rastro de esos magos por ninguna parte. Sin embargo, sabían que la cadena de Alaric nunca los llevaría por mal camino. Alaric caminó con confianza hacia el bosque y, de repente, todo su cuerpo desapareció como si hubiera entrado en otra dimensión. Los demás siguieron su ejemplo, y Michael no se quedó atrás. Es una ilusión muy bonita, comentó. Y usando su visión de dron, vio que había una enorme pared rectangular de magia y maná justo frente a él.
Normalmente, habría detectado este enorme uso de magia de inmediato. Lo habría visto a kilómetros de distancia. Sin embargo, notó que el propio hechizo mágico contenía una habilidad ausible. Esta permitía ocultar el maná. Claro que, si hubiera mirado con más atención, los habría visto de inmediato. Entró en la ilusión y de repente vio un paisaje completamente diferente. Había rascacielos hechos de libros apilados por toda esta región de la dimensión de bolsillo. Incluso el cielo estaba libre de nubes, lo que permitía ver a través de la noche estrellada. Pero por muy interesante que sea esta base que los magos crearon para sí mismos, nada de eso se compara con el pequeño objeto que se encuentra justo en el centro de esta ciudad del libro. Una bandera azul brillante se erguía valientemente en un claro vacío. Esta era nada menos que la bandera de la Torre Mágica. Para eso estaban allí desde el principio. Pero, por supuesto, Alaric y los demás controlaron su entusiasmo. Aunque la bandera estaba justo frente a sus manos, no creyeron ni por un segundo que no había ningún tipo de mecanismo de defensa alrededor para protegerla. ¿Es esa la bandera real? Preguntó Aid con sospecha. Eso es real. No puedes fingir, declaró Alaric. ¿Pero dónde están los magos que se suponía que debían proteger la bandera? No los habrían dejado solos así, dijo Bobby, haciéndose eco de la sospecha de Aid. Todos permanecieron donde estaban, temerosos de una trampa que pudieran tenderles. Esto es una trampa, sin duda, pero necesitamos esa bandera. Nos ocuparemos de ellos cuando lleguen. Michael, quédate ahí con tu bandera y los otros tres te protegerán, dijo Alaric, señalando con la cabeza a los tres Magnetics de la octava etapa junto a Michael. Asintieron con la cabeza hacia Alaric y se alejaron de Michael, asegurándose de que nadie pudiera tenderle una emboscada. Alaric, Aerith y Bobby caminaron con cuidado hacia la bandera azul. Pero incluso cuando se acercaron muchísimo a la bandera azul, no aparecieron trampas por ningún lado. Realmente parecía que abandonaron la bandera azul pensando que nadie encontraría su base. Mientras tanto, Michael aprovechó esta oportunidad para inspeccionar sus alrededores con sus drones. En ese momento, vio tres brillantes resplandores anaranjados escondidos detrás de los rascacielos de libros. Capítulo 612. Cuidado. Gritó. Inmediatamente, Alaric, Aerith y Bobby miraron a su alrededor hasta que vieron tres figuras corriendo directamente hacia ellos. A juzgar por las túnicas negras que vestían y el sombrero puntiagudo en sus cabezas, era fácil adivinar que eran los tres magos de la Torre Mágica. «Ya están aquí», exclamó Alaric con la sorpresa escrita en todo su rostro. No le sorprendió que los magos les hubieran tendido una trampa. Le sorprendió no ser el primero en notar su presencia. De alguna manera Michael los había visto primero, aunque estaba lejos, en el borde de la base de los magos. Como Magnetics de 9 etapa, creían tener la mayor sensibilidad en cuanto a habilidades. Sin embargo, de no haber sido por la advertencia de Michael, la trampa podría haberles funcionado. Habrían sido emboscados y habrían comenzado la pelea inmediatamente en desventaja. Pero gracias a su oportuna advertencia, Alaric y otros pudieron evaluar el peligro y actuar en consecuencia. Alaric se abalanzó sobre la bandera y se apoderó de ella al instante. Esta era su principal prioridad. Mientras tanto, Aerith y Bobby se enfrentaron a los tres magos con sus armas reliquia de Mithril listas. Bobby blandió su martillo gigante hacia un lado, creando una ráfaga de viento. Al mismo tiempo, sus piezas de Godforge activaron y alimentaron su martillo con poder de habilidad. El aire pareció comprimirse con una tremenda presión. De repente, una gran onda expansiva se propagó y lanzó a los dos magos hacia los libros del rascacielos que había detrás de ellos. Aerith, por otro lado, sacó una pequeña aguja de coser de su cintura y la sostuvo entre sus dedos. Ella lanzó la aguja hacia el mago que estaba frente a ella, con el hilo invisible de Ability Power de sus piezas de Godforge todavía conectado a la aguja. Su arma parecía surcar el aire de forma poco convencional, sin seguir las reglas de la física. Se desviaba y curvaba con determinación, como si Aerith la controlara con su poder de habilidad. La maga levantó su varita, lanzando un círculo mágico que conjuró una espesa nube de arena, destinada a frenar la aguja. Pero a pesar de esto, Aerith simplemente sonrió. Tan pronto como la partícula microscópica de arena tocó la aguja, pareció experimentar un cambio molecular a medida que su ability comenzó a surtir efecto.
Miles y miles de pequeñas ranas surgieron de la nube de arena, cada una nacida de las partículas que hicieron contacto directo con la aguja de Aerith. Las ranas aterrizaron en el suelo, parpadeando como un animal normal. Pero un segundo después, todos se giraron hacia el mago y sacaron la lengua, extendiéndose unos metros antes de alcanzar la ropa del mago. Aparecieron manchas negras en la piel de la maga, que se extendieron lentamente por su cuerpo. Además, su piel, antes impecable, comenzó a arrugarse como la de una anciana. Incapaz de hacer frente a la enfermedad que avanzaba y se extendía por su cuerpo, la maga cayó al suelo, inconsciente. Y así, los 3 magos fueron eliminados con bastante facilidad. Michael solo podía quedarse allí parado y mirar sorprendido su demostración de poder. Ni siquiera tuve oportunidad de cargar las baterías, se lamentó. Aún así, esto fue bueno porque pudo vislumbrar su poder. La habilidad de Bobby parecía permitirle cambiar la presión de cualquier objeto con su martillo. Al blandir esa arma gigante, del tamaño de una persona normal, el aire que tocaba empezó a condensarse. Y, conociendo la física moderna, sabía que su temperatura y energía también aumentarían. Y una vez que el aire ya no pudo comprimirse, Bobby liberó toda la presión, creando una poderosa onda de choque de aire que sacudió el suelo. En cuanto a Aerith, su habilidad parecía permitirle conjurar ranas mágicas de cualquier objeto que tocara su aguja. Entonces, esas ranas podrían de alguna manera infectar objetos o personas con algún tipo de enfermedad que envejecería rápidamente sus cuerpos. Así que este es un Magnetic de 9 etapa, elogió interiormente. También lucharon contra 3 Magnetics de 8ª etapa, pero los derrotaron como si no fueran nada. Espera, ¿por qué no los teletransportan fuera del juego? Aunque estaban inconscientes, los 3 magos permanecieron en la dimensión de bolsillo. Mira atentamente sus cuerpos, Michael. A petición de Arbinger, movió sus 2 drones para observar más de cerca los cuerpos inconscientes de los magos. Y mientras miraba sus pechos, finalmente vio lo que estaba mal. No había ninguna pieza de Godforge en sus corazones. Estaba vacío. La parte al rojo vivo de sus cuerpos había desaparecido por completo. Lo que lo reemplazó fue una bola de Ability Power que imitaba la forma de las piezas de Godforge. Y al acercarse, por fin pudo ver que sus cuerpos estaban hechos completamente de un hechizo mágico. No eran humanos. Eran marionetas. Había que reconocer el mérito de los magos. Fueron capaces de crear una marioneta con la misma apariencia de un humano, con el mismo maná de luz que tendría una persona. Y si a eso le sumamos una habilidad que les permitía ocultarlos, hizo que fuera casi imposible para alguien sospechar que no eran humanos. Algo va mal, murmuró Alaric, al notar lo extraño de la situación. No puede ser tan fácil. Y tal como Alaric pensó, los cuerpos inconscientes de los 3 magos comenzaron a levitar. Sus brazos y piernas comenzaron a moverse de forma antinatural, doblándose fuera de su rango normal de movimiento. Y en ese momento, un círculo mágico gigante apareció en el cielo, ocupando toda la base. De repente, un muro cilíndrico emergió del suelo y se elevó hasta lo alto, encerrándolos en su interior. En cuanto Alaric vio esto, apretó los dientes. Nos han engañado. Nos han atrapado aquí. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué abandonarían su bandera y nos tenderían una trampa? Preguntó Aerith, con las palabras cada vez más apagadas al comprender la situación. Van a por nuestra base. Nos atrajeron aquí con su bandera. Y mientras intentamos salir de aquí, irán a nuestra base a por todas nuestras banderas. 3 por 1. Murmuró Alaric. De repente, aparecieron más y más círculos mágicos en la superficie de los libros del rascacielos. Entonces, un humano sin rostro saltó del círculo mágico, con su cuerpo emanando el poder de la magia y la habilidad al mismo tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que el resto de los humanos sin rostro saltaran de los círculos mágicos, en número de miles. Ahora había un ejército de homúnculos que los atacaba desde todos los lados. Arbinger, ¿puedo usar mi paso cuántico para salir de este recinto? Puedes, pero ¿por qué lo harías? ¿No ves que esta es tu oportunidad? Todos esos homúnculos necesitan algo que los impulse. De hecho, todo aquí se impulsa con algo. Miró a su alrededor, escaneando sus alrededores con su visión de dron, hasta que vio pequeños hilos que salían del círculo mágico gigante de arriba. Capítulo 613.
Según Alaric, los magos probablemente se dirigían a su base para sitiarla y tomar sus 3 banderas. Esto significaba que probablemente estaban a decenas de kilómetros de ese lugar como mínimo. Sin embargo, de alguna manera, los 3 magos títeres pudieron moverse y resucitar sin que su lanzador estuviera cerca de allí. Incluso estos miles de homúnculos solo aparecieron después de ser encerrados en este espacio. Esto solo podría significar que los magos que configuraron esto en primer lugar todavía los estaban potenciando con sus propias habilidades desde lejos. Estaban utilizando su app, concentrándose en él para mantenerlo activo y con vida. Así era como los 3 magos parecían inmunes a los ataques, aparentemente invulnerables a cualquier daño. En otras palabras, esos 3 magos recibían un flujo constante de paz sin descanso. Este no era el hilo pasivo de las abilities normales. Era un hilo activo. Fue como si la sincronización perfecta que había estado intentando lograr la última vez se hubiera extendido a toda la duración de la pelea. Mientras conectara su drone al círculo mágico en la parte superior, podría desviar esos poderes de ability directamente. Inmediatamente pilotó sus 2 drones para volar directamente hacia el cielo, sin perder tiempo. Tan pronto como llegó al círculo mágico gigante, vio que había una colección de hilos que se acumulaban en el centro y se extendían alrededor de la base de los magos. Desearía tener una batería más grande. Si lo hubiera hecho, entonces habría podido reunir todos estos deliciosos poderes de ability para sí mismo. Sin embargo, estaba limitado por el tamaño de su interruptor y su bloque de grafito inverso, que combinados, eran tan grandes como su palma. Pilotó ambos drones para trasladarse a la cima, donde estaban reunidos todos los hilos de app. Y con mucho cuidado, maniobró su drone para empujar la batería lo más profundamente posible dentro de esta colección de corrientes de Ability Power. Sumergió la totalidad de la batería en la colección de app, lo que le permitió interceptar cientos de hilos al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que la carga de su batería aumentaba poco a poco. 5%, 10%, 15%. Ya tenía el 15% de batería en ambas. Eso ya era suficiente para un paso cuántico. Sin embargo, debido a que estaba extrayendo una gran cantidad de app de los 3 magos títeres y los homúnculos, se volvieron mucho más débiles de lo que se suponía. 1000 homúnculos se abalanzaron sobre Bobby como zombies sedientos de sangre. Cada uno estaba imbuido de magia y le lanzaba hechizos básicos. Pero debido a su gran cantidad, sus poderes se sumaron hasta convertirse en algo casi devastador. Bobby levantó su martillo gigante, blandiéndolo frente a él. La primera fila de homúnculos se sintió aplastada hasta convertirse en una pasta plana. Sus cuerpos carnosos intentaron fusionarse y reformarse juntos en un homúnculo completo, pero una presión opresora dejada por la ability de Bobby los mantuvo inmovilizados, incapaces de reformar sus cuerpos. El cultivo de Bobby en la 9ª etapa demostró su poder. Pudo suprimir las habilidades de los homúnculos, dado que su lanzador solo estaba en la 8ª etapa de formación corporal. Destruyó fácilmente a cientos de ellos con cada ataque, reduciendo su número con facilidad. Pero entonces, notó que incluso aquellos que aún no había golpeado con su martillo se estaban convirtiendo en una pasta de carne. Sin que él lo supiera, estos eran solo homúnculos que habían perdido su paz debido a la succión de Michael. Mientras tanto, Aerith usó su aguja para perforar tantos homúnculos como pudo. Y al igual que con Bobby, su ability de 9ª etapa logró dominar a los homúnculos, convirtiéndolos en sus propias ranas. Estas ranas le sacaron la lengua a los demás homúnculos, contagiándoles una enfermedad. Están derrotando a esos homúnculos demasiado rápido, se quejó Michael. Al absorber energía, facilitaba mucho la tarea de los legados de eliminar a los homúnculos. Y cuantos menos homúnculos había, más rápido absorbía energía del círculo mágico, lo que a su vez provocaba la destrucción de más homúnculos. 30%, 35%, 40%. Pero en cuanto llegó al 40%, todos los homúnculos en el suelo empezaron a fallar. Temblaron incontrolablemente antes de caer al suelo y disiparse en maná puro. Incluso los 3 magos títeres perdieron la lentitud de sus movimientos. Motas de maná comenzaron a evaporarse de sus cuerpos, como si no tuvieran suficiente poder de habilidad para mantener el maná intacto. El círculo mágico gigante en el cielo comenzó a aparecer y desaparecer antes de desaparecer finalmente en la nada.
El muro gigante que los rodeaba ya no existía, lo que fue motivo de celebración para otros, pero un momento triste para Michael. Ojalá hubiera durado mucho más. En tan poco tiempo consiguió una carga total combinada del 80% en sus baterías. Se acabó, dijo Aerith respirando profundamente. Deberíamos ir a nuestra base ahora. Probablemente la estén invadiendo ahora mismo, sugirió Bobby. Alaric asintió y estaba a punto de aceptar, cuando de repente sintió que la cadena de su cuerpo empezaba a vibrar. Algo se aproximaba. Y de repente, 7 manchas de luz aparecieron sobre ellos. Jijijiji. A estos pequeños objetos similares al sol les crecieron ojos y una boca grande y reían mientras miraban a la gente que estaba abajo. Alaric entrecerró los ojos y se dio cuenta de que no provenían de los mismos magos que los habían atrapado allí. Esto era diferente. Era más fuerte. Esto debe ser un remanente del hechizo de Braxton. Entonces, las 7 manchas de luz desaparecieron borrosas. Cubaos. Advirtió Alaric a los demás antes de usar su propia cadena para protegerse del ataque cegador. Los 7 tenían una mancha de luz sonriente que venía hacia ellos a velocidad casi instantánea. Aerith y Bobby usaron sus armas antes de usar sus habilidades como mecanismo defensivo. Los otros 3 Magnetics de la octava etapa que protegían a Michael lanzaron sus ataques en el aire, intentando debilitar la fuerza. Y sin un segundo después, una luz cegadora impregnó toda la base de los magos, volviéndolo todo blanco. Un par de segundos después, la luz se apagó. Alaric salió ileso, con su cadena flotando como una serpiente a su alrededor. Sin embargo, el bosque a su alrededor quedó completamente devastado, dejando solo tierra desnuda. Aerith y Bobby estaban en una situación similar. Todo a su alrededor estaba destruido, excepto el trozo de hierba bajo sus pies. En cuanto a los 3 guardaespaldas que protegían a Michael, estaban en una peor posición. La mayor parte de su ropa estaba quemada y sus cuerpos tenían marcas de quemaduras por todas partes. A diferencia de los 3 legados, no pudieron soportar el poder de la luz, lo cual era de esperarse ya que parecía haber sido un remanente del poder de Braxton. Pero en medio de los 3 Magnetics heridos, Michael permaneció en su lugar, con solo unas pocas marcas de quemaduras en su cuerpo. Por sorprendente que fuera, él también salió ileso. Capítulo 614. En el momento en que apareció la mancha de luz, Michael no lo consideró un ataque. No. Fue una oportunidad para recargar sus baterías. Entonces, cuando la gota de luz atravesó su escudo prismático, inmediatamente miró a través de las cuerdas individuales de su poder de habilidad y lo manipuló para su propio beneficio. Miró la batería que tenía en el pecho y vio que había subido del 37% original al 47%. Y sumado al 80% de carga que obtuvo de los 2 drones, entonces tenía un total de 127% de batería, suficiente para 4 pasos cuánticos. Tengo suerte de que estos tipos hayan suavizado el golpe, soltó con una risa incómoda. Incluso antes de que le preguntaran, ya explicó que los 3 Magnetics de octava etapa que estaban a su lado fueron los que absorbieron la mayor parte del daño. Esto pareció bastarle a Bobby, quien inmediatamente creyó que sus palabras eran ciertas. Bueno, hicieron bien su trabajo. Qué bueno que no te lastimaste mucho. Aerith todavía estaba un poco sorprendida y todavía estaba un poco escéptica sobre aceptar su respuesta, pero se armó de valor y se dirigió hacia sus 3 aliados heridos. Usó su aguja y convirtió 3 hojas caídas en ranas. Estas ranas usaron sus lenguas para lamer las heridas de los heridos, curándolos mágicamente al instante. Además de transmitir enfermedades a cualquiera que las ranas tocaran, parecía que la habilidad de Aerith también le permitía curar a las personas. Y mientras escuchaba estas heridas, no pudo evitar notar que una parte del poder Ability de novena etapa de Braxton permanecía en sus cuerpos, quemándolos indefinidamente. Si no fuera por su propia Ability luchando contra este remanente, entonces su condición habría empeorado enormemente en los siguientes segundos. A pesar de que eran Magnetics de octava etapa, Braxton aún pudo lesionarlos muy fácilmente con un remanente de su poder. Esto la hizo preguntarse aún más cómo Michael logró salir ileso de ese ataque. Solo estaba en la 4ª etapa. Incluso un pequeño rasguño en un ataque de la 9ª etapa debería haberle causado, como mínimo, una lesión grave. Sin embargo, fue el menos herido de todos. Alaric también se quedó sin palabras mientras trataba de pensar en otra explicación de cómo Michael, una vez más, escapó de una herida casi grave.
Sin embargo, sabía que no podía detenerse en esa pregunta por mucho tiempo porque tenían que seguir avanzando. Probablemente estén atacando nuestra base ahora mismo. Michael, creo que deberías guardar esto. Alaric le entregó a Michael la bandera azul de la torre mágica. Como ya sostenía una bandera, era lógico que también la sostuviera. Así, podrían protegerlo a él y a las banderas al mismo tiempo. Vamos, dijo Alaric, y se alejó corriendo. Aerys y Bobby lo siguieron. Michael y sus 3 aliados que lo protegen parten poco después. Se aseguró de fingir que no podía alcanzarlos y que se estaba quedando atrás. Pero, en realidad, solo quería recuperar las baterías cargadas de sus drones. Una vez que los obtuvo discretamente, inmediatamente vertió la carga en su batería personal. Esta vez tuvo que utilizar un segundo banco de energía, uno con el 100% y el otro con el 27%. Siguiendo el ejemplo de Alaric, corrieron durante media hora antes de que finalmente escucharan el sonido de una explosión que resonaba frente a ellos. Incluso sin sus drones, vio señales de combate por todas partes. Los árboles volaban en 1000 pedazos, las rocas explotaban por los aires y todo tipo de abilities volaban por los aires. Ya llegaron antes que nosotros, murmuró Alaric, apretando los dientes. Todo el bosque, que solía ser de un violeta frío, ahora rebosaba de resplandores anaranjados y rojos mientras los jugadores se lanzaban sus habilidades. Era una cornucopia de cargas esperando a ser absorbidas. Oh, no. Ellos también se unieron. Exclamó Aerith, sorprendida. El equipo Legacies, que solía estar formado por 10 Magnetics, ahora se redujo a solo 2 miembros. Frente a ellos había una combinación de caballeros y magos, con un total de 6 miembros, todos trabajando juntos para robar las 3 banderas del legado. Aunque los caballeros y los magos tenían una rivalidad tácita que perduró a lo largo de los siglos, parecía que hoy tenían que unir fuerzas para derrotar a los legados. Pero no fue necesariamente su ventaja numérica lo que les permitió cambiar el curso de la batalla tan fácilmente. Con su visión de dron, pudo ver que entre los caballeros y los magos, había una persona que emanaba un brillo tan brillante que casi sentía como si estuviera mirando al sol. El hombre era delgado y desgarbado, con una armadura mínima. Su rasgo más notable era su cabeza calva, con una quemadura que le cruzaba la frente. Este tipo parecía un monje en entrenamiento, no un caballero. Podbol, murmuró Alaric en voz baja, con una sonrisa en el rostro. He estado esperando para enfrentarme a él. Ustedes luchen contra los demás, yo me encargo de Podbol. Inmediatamente, el cuerpo de Alaric se volvió borroso y desapareció ante los ojos de todos. Y antes de que los otros caballeros y magos pudieran siquiera reaccionar, hubo una larga cadena disparándose hacia su líder. Y sin siquiera reaccionar, Podbol levantó su enorme y pesada hacha de batalla con un movimiento casual, repeliendo la cadena que venía tras su cuello. Los otros caballeros y magos vieron a Alaric a lo lejos y cargaron en su dirección, sabiendo que él era el que debían cuidar. Aerith y Bobby sabían lo que tenían que hacer. Cargaron e interceptaron a los 5 Magnetics, impidiéndoles acercarse a Alaric. Sin otras personas a su alrededor, Alaric y Podbol se enfrentaron, mirándose mutuamente. Mientras tanto, Michael se reunió con los 2 miembros restantes de la Alianza Legacies. Michael. Sobreviviste. Gritó Dicky, recibiéndolo con un enorme abrazo de alivio. Qué bueno que tú también sobreviviste. Parece que casi te eliminan. Dicky asintió y suspiró. No creíamos que los caballeros y los magos trabajarían juntos. Y sobre todo, ese tipo. Señaló a Podbol con miedo en los ojos. Ese tipo es una bestia. Fue él quien nos redujo hasta que solo quedamos 2. Michael miró a Alaric y a Podbol, uno frente al otro. No se movieron. Simplemente se quedaron mirando, como esperando algo. Pero gracias a Dios, Alaric y los demás han vuelto, dijo Dicky, con un suspiro de alivio. Alaric es el único que podría derrotar a ese tipo. Mientras tanto, toda la multitud de la subasta tenía la vista puesta en la dimensión de bolsillo. Este era uno de los momentos más esperados del juego. Alaric contra Podbol. 2 de los Magnetics más fuertes de toda Metrópolis. Se discutió mucho sobre quién era el más fuerte. Y ahora, esa pregunta tendría respuesta. Espera, Michael todavía está en el juego. Empezó a darse cuenta la gente. Capítulo 615. Muchos pensaron que Michael no duraría ni unos minutos en el partido.
Pero ahora, había superado a casi la mitad de los jugadores. Se está asociando con los Legacies. Eso es bueno. Mira, ya tienen 5 banderas. A los Legacies solo les faltan 2 más para ganar. Todo depende de quién gane. Alaric o Podbol. Alaric levantó la mano, con su anillo brillando con un tono violeta. Esta era su reliquia de Mithril, y estaba a solo unos rasguños de ser considerada un artefacto de Mithril. Era una de las mejores armas que se podían conseguir en cuanto a pureza en la antigüedad. La cadena se deslizó a través de su manga y flotó al aire libre, envolviéndolo como una serpiente protectora. Cuando Alaric reunió el poder de habilidad en sus armas, su diva comenzó a manifestarse. El aire sobre su cabeza resplandecía, mostrando la proyección de una majestuosa mariposa negra cuyas alas parecían de cristal. El intrincado patrón a su alrededor mostraba formas circulares, algunas concéntricas y otras convergentes. Frente a él, Podbol levantó la mano y apuntó con el hacha de batalla gigante a su oponente. Y al igual que Alaric, Podbol reunió el poder de la habilidad en sus manos y comenzó a manifestar la diva escondida dentro de él. La imagen de un árbol gigantesco, uno que parecía más alto que cualquier montaña del mundo. Sus raíces eran numerosas y se extendían profundamente hasta las grietas de la tierra. En cuanto a sus ramas, estaban volteadas hacia arriba, con millones de hojas. Por fin. Un oponente digno, dijo Podbol, blandiendo su hacha de batalla. Serás un buen ejemplo para ver cuánto me ha beneficiado mi entrenamiento. Igualmente, asintió Alaric. De repente, el cuerpo de Podbol desapareció. Y en un instante, ya estaba justo frente a Alaric, blandiendo su hacha a un lado, con la intención de partirlo por la mitad. Pero al mismo tiempo, la cadena de Alaric se lanzó hacia adelante, golpeando el hacha de batalla y alejándola de él. La colisión de los poderes de la 9ª etapa creó una onda expansiva que se extendió por toda la base. El propio viento casi derriba a varias personas. Incluso los drones de Michael fueron desviados de su curso. Maldición, maldijo Dicky. Aunque solo estoy a 2 escenarios de mí, ¿por qué siento que la distancia entre nosotros es inmensa? Me voy a lastimar solo estando cerca de su pelea. Michael no pudo evitar estar de acuerdo. La cantidad de Pa que liberaron durante ese único enfrentamiento, sin usar su habilidad principal, fue tan fuerte que ya le había cargado las baterías un 0,1%. Ambos estaban en la cima del reino de la formación corporal. Y él no era tan iluso como para creer que alguna vez podría tener una oportunidad contra uno de ellos en su estado actual. Claro, probablemente podría escapar con su paso cuántico, pero eso solo duraría mientras tuviera suficiente carga. En cuanto a lesionarlos, era una quimera. La diferencia era simplemente demasiado grande. Kukuku, ¿es eso lo que piensas? La voz de Arbinger tenía un tono condescendiente. Era el tipo de tono que se usaría si alguien presumiera de tener 1.000.000 de monedas de oro, mientras que tiene 1.000 millones guardados. Cerró los ojos y entró en el vacío de su mente, viendo a Arbinger cara a cara. ¿De qué estás hablando? Como te dije, son bastante fuertes por sí mismos, pero estamos en un mundo completamente diferente. Decir que ni siquiera tienes una oportunidad contra ellos es un insulto para mí y para ti. Sí, claro. Supongo que en el futuro, respondió a regañadientes. A diferencia de Arbinger, no veía forma de resistir ni un solo enfrentamiento contra ellos. Kukuku, ¿crees que paso cuántico es lo único que puedo enseñarte? Sus ojos se abrieron y su cuerpo se animó de inmediato. ¿Estás diciendo que me vas a enseñar una nueva técnica? Su entusiasmo era descomunal, tanto que no pudo evitar sonreír en la vida real. Así es. Paso cuántico fue concebido exclusivamente para el movimiento. Para la agilidad. Pero como puedes ver, la velocidad tiene un límite. Lo que les voy a enseñar es para la ofensa. Pura destrucción. Ahora les mostraré el potencial que tenemos. Arbinger levantó las manos, y las venas del circuito en sus brazos comenzaron a latir con poder. Y al igual que con Quantum Step, el tejido del espacio alrededor de sus manos comenzó a deformarse y retorcerse. Pero esta vez, Arbinger mantuvo sus manos juntas, como si estuviera agarrando una espada. Los ojos de Michael se abrieron de par en par al sentir que el poder de las manos de Arbinger se multiplicaba. En cuanto juntó sus manos, la fuerza creció tanto que el espacio a su alrededor comenzó a brillar con una luz naranja brillante.
El tejido del espacio se estaba moldeando tan rápido que chocaban entre sí, creando una luz anaranjada similar al disco de acreción de un agujero negro. E incluso en ese vacío del espacio, Michael podía sentir el aire soplando en su cara. Harbinger entonces levantó su mano, trayendo consigo el disco de acreción provocado por la deformación del espacio. Y con un simple movimiento, bajó sus manos con fuerza y precisión, lanzando la fuerza que reunió en sus manos hacia afuera. A medida que la fuerza viajaba por el aire, el tejido del espacio alcanzó sus límites y comenzó a romperse por la mitad. El desgarro del espacio combinado con el impulso del golpe de Harbinger creó una forma creciente de destrucción que parecía destruir la realidad misma de todo lo que tocaba. Y con el poder que Michael podía sentir desde esta media luna, sintió que podía incluso romper los límites mismos de este vacío en su mente. Quebrar. Harbinger chasqueó las manos e hizo que la media luna de la destrucción desapareciera en un instante. Esta técnica se llama corte cuántico. Michael se quedó mirando el infinito vacío, incapaz de quitarse de la cabeza la impresión que el columpio le causó. Su poder era incomparable a todo lo que había visto. Ningún tipo de magia o hechizo podía compararse con la destrucción que poseía. Después de todo, estaba destruyendo la estructura misma del espacio, algo que albergaba todo y cualquier cosa. No solo eso, sino que, por lo que pudo ver, seguía el mismo principio que el paso cuántico. No era solo una ability, era algo más. En lugar de alterar la realidad a su alrededor como una ability normal, esto alteró la realidad de su cuerpo, permitiéndole destruir la estructura del espacio. Eso fue increíble. Cucucu, por supuesto. Pero incluso con esta demostración, Michael aún no se hacía ilusiones. Solo hay un problema. ¿Cuánta carga necesito para hacer eso? El cuchillada cuántica era como paso cuántico elevado al máximo. El uso de ARP definitivamente no era algo que pudiera conjurar por sí solo. Ni siquiera lo intentaría. Ahora que tengo una buena medida de tus baterías, puedo decir con seguridad que necesitas 3 baterías completamente cargadas para realizar este movimiento. Capítulo 616. Escuchar ese número fue como un jarro de agua fría en su cara. 3 baterías completamente cargadas. Apenas había llenado una. ¿De qué te quejas? Necesitar más potencia es bueno. Esto solo significa que la técnica es mucho más fuerte. Era cierto. Sin embargo, no importaría si no pudiera usarlo desde el principio. Era el equivalente a 10 pasos cuánticos. Cucucu, por algo te enseñé esta técnica. Solo así puedes cargar 3 baterías completamente rápidamente. Michael abrió los ojos y vio que Alaric y Popol seguían enfrentándose. Sus movimientos eran tan rápidos que solo podía ver una imagen borrosa alrededor de sus cuerpos. La única razón por la que supo que chocaban sus armas fue el fuerte choque de metales que resonó varias veces en un segundo, seguido de chispas que explotaron a su alrededor como fuegos artificiales. Cada uno de sus enfrentamientos provocó fuertes vientos y ráfagas de que explotaban hacia afuera. Cucucucu, así es como consigues 3 baterías completamente cargadas. Harbinger se rió. Ahora que lo pensaba un poco más, Harbinger tenía mucho sentido. Alaric y Popol estaban en la cima de su cultivo. Se consideraban los maugénticos más fuertes de Metrópolis, lo que significaba que eran las mejores fuentes de poder que jamás encontraría. Si pudiera extraer incluso una fracción de su energía, cargar sus baterías sería como verter agua en un vaso. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Su problema era que no estaba seguro de poder introducir sus drones de forma clandestina durante la pelea. Se movían tan rápido que su tiempo de reacción estaba al límite. No estaba seguro de poder maniobrar sus drones como las otras veces. Era más que posible que accidentalmente los pusiera directamente en la línea de fuego en lugar de justo al borde, lo que los haría quedar atrapados en el fuego cruzado. Aunque estaba seguro de que sus drones podrían soportar el daño, estaba bastante seguro de que los notarían en ese momento. ¿Vale la pena el riesgo? Evaluó. Pero primero, necesito entender sus habilidades. Solo pudo moverse una vez que comprendió mejor sus poderes. Así que dedicó sus 3 ojos a la lucha, asegurándose de no perderse ningún detalle. Alaric y Popol chocaron nuevamente, creando una gran explosión que los arrojó a ambos hacia atrás. En ese momento, la cadena de Alaric se extendió desde su manga, disparándose hacia Popol a velocidades similares a una bala.
Podball parecía darse cuenta de esto y usó su hacha de batalla para desviar la cadena de su cuerpo, haciendo que la cadena atravesara un árbol. Mientras tanto, sabiendo que su cadena estaba fuera de servicio, Podball aprovechó la oportunidad y se abalanzó sobre Alaric. Levantó su hacha y le asestó un golpe amplio. Pero justo en ese momento, la mariposa negra de Alaric, viva, agitó sus alas, creando una diminuta ráfaga de viento. Podball oyó de repente el crujido de la madera a su lado. Se giró y vio un árbol que caía justo en su dirección. A pesar de ser un Maunetic de 9ª etapa, Podball parecía desconfiar profundamente de árbol. Rápidamente cambió la dirección de su golpe para alejarlo de él. Pero cuando la hoja de su hacha chocó con la corteza de un árbol, de repente saltaron chispas desde el punto de contacto. De alguna manera, el árbol pudo resistir el poder del hacha de batalla de Podball. Y mientras luchaba por apartar el árbol de él, la cadena de Alaric apareció repentinamente desde atrás y se disparó hacia su cuerpo. Podball se vio obligado a recuperar su arma y saltar a un lugar seguro. Al ver todo esto desarrollarse, Michael no podía creer lo que veía. Eso es la ability de Alaric. En su primer enfrentamiento, cuando Podball desvió la cadena y la hizo impactar contra un árbol, la mayoría de la gente pensaría que fue simplemente un fallo normal de Alaric. Pero con su visión de dron, Michael vio algo completamente diferente. En el momento en que la cadena atravesó el árbol, las piezas de Godforge de Alaric liberaron una oleada de poder de ability que viajó a través de la cadena hasta el árbol. El árbol quedó imbuido de una enorme cantidad de AP. No solo eso, sino que la perforación de la cadena provocó que el árbol cayera de lado, golpeando el árbol que estaba justo al lado. Y en el momento del contacto, el AP imbuido en el árbol que caía se transfirió al árbol que estaba al lado. Siguiendo ese impulso, este nuevo árbol también tuvo su tronco partido por la mitad y provocó que cayera hacia un lado también. Los árboles continuaron cayendo como fichas de dominó y, cada vez, el poder de ability se transfería al último en la línea. Y finalmente, el último árbol cayó directamente sobre Podball en el momento en que estaba a punto de golpear a Alaric, obligándolo a moverse del camino. Eso tenía que ser más que una coincidencia. Era imposible que la caída de un solo árbol provocara un efecto dominó que finalmente favorecería a Alaric. Michael se dio cuenta de que esta era su ability. Su ability es una reacción en cadena. Y a su lado, Vicky no podía evitar envidiar a Alaric por su poderosa ability. Ese poder suyo es muy problemático. Nunca se sabe dónde va a aparecer. A veces, simplemente lanza una piedra y, de repente, un peñasco gigante viene hacia ti un par de segundos después. Así fue como Alaric se ganó el título de uno de los Maunetic más fuertes de Metrópolis, si no el más fuerte. Cada movimiento suyo siempre le beneficiaba. Y aunque pareciera imposible, el mundo mismo cambiaría para hacerlo posible. Esa era su ability. Mientras él iniciara la reacción en cadena, continuaría a su antojo. Fue la ofensiva perfecta. Pero Podball no se queda atrás. Es uno de los pocos que puede defenderse contra el ataque de Alaric. Alaric disparó su cadena hacia Podball, que fue nuevamente desviada por el hacha de batalla. La cadena golpeó la pila de rocas en el suelo, provocando que explotaran hacia afuera. Una de las piedras viajó por el aire, hacia la lucha en curso entre Aerith, Bobby y el resto de los caballeros y magos. Uno de los magos había lanzado una flecha de relámpago que apuntaba a Aerith. Pero entonces, la piedra lo golpeó desde un lado, cambiando su dirección y ahora yendo directo hacia la cabeza de Podball. No solo eso, sino que la piedra también había transferido el poder de habilidad que Alaric le había imbuido, haciendo que tuviera el mismo poder que una habilidad de 9ª etapa. Con la flecha del rayo viniendo hacia él a velocidades casi instantáneas, Podball cerró los ojos y manifestó su diva. El árbol gigante se erguía firme y alto sobre su cabeza. Era inamovible e inquebrantable incluso frente al paso del tiempo. La flecha del rayo finalmente golpeó su cabeza. Pero en lugar de atravesarlo, la flecha simplemente rebotó y cayó al suelo. Capítulo 617. Podball abrió los ojos, sin siquiera un rasguño en la sien. Una ability de 9ª etapa lo impactó de lleno, pero no sufrió ninguna lesión. Esta era su habilidad. Era invulnerable. Esa es su ability. Es demasiado poderosa. ¿Qué tipo de ability tiene? Le preguntó Michael a Dicky. La habilidad de Podball es puramente defensiva. Por lo que sé, puede volverse invulnerable por un breve periodo. Literalmente invencible.
Solo dura un instante, pero con la sincronización y la habilidad adecuadas, podría usarse para volverse completamente invencible. Después de ser golpeado con la flecha del rayo, el cuerpo de Podball se volvió normal, sin ningún brillo etéreo que lo rodeara. Esto significaba que la invencibilidad de Podball había desaparecido y no podría volver a usarla en unos segundos. Sabiendo que era su única oportunidad, Alaric usó inmediatamente su cadena y disparó su extremo hacia Podball. Sin invencibilidad, el cuerpo de Podball se desdibujó y desapareció decenas de metros hacia atrás, haciendo inútil el ataque de Alaric. Ese chico es bastante bueno. Su habilidad se centra en la defensa, por lo que ha perfeccionado su ataque a un nivel tremendo. Quizás sea el luchador más hábil de esta dimensión de bolsillo. Este cumplido de Arbinger significó mucho. Dado que Podball era un alumno principal de Kruger, un caballero celestial, esto significaba que sus habilidades probablemente estaban perfeccionadas hasta alcanzar la perfección. Podía ver cómo Podball era considerado uno de los mejores luchadores de toda Metrópolis. Si lograba perfeccionar su arma y lograr que su ataque fuera tan bueno como su defensa, sería una máquina imparable. Bueno, ya conozco las habilidades de ambos. Es hora de intentar extraerles algunos poderes. Maniobró sus dos drones por encima de Alaric y Podball, asegurándose de mantener la distancia. Arbinger, ¿algún consejo? Kukuku, estarán demasiado concentrados en su propia lucha como para notar tus drones. Solo asegúrate de no interponerte en su camino y no podrán verte. Parecía que Podball y Alaric estaban al mismo nivel, lo que significaba que si perdían la concentración, aunque fuera un instante, el otro podría obtener una ventaja irrecuperable. Tenían que concentrarse solo el uno en el otro, lo cual era bueno para Michael. Alaric disparó su cadena, haciéndola girar a su alrededor como si fuera un lazo. Con su longitud, era capaz de partir 10 árboles por la mitad de un solo golpe. Estos árboles comenzaron a caer al suelo, derribando a los árboles que estaban más allá de ellos. Podball entrecerró los ojos al ver esto. No sabía qué árbol desencadenaría una reacción en cadena que lo golpearía, y cuál era uno normal. Esto era uno de los aspectos más difíciles de descifrar al luchar contra Alaric. Nadie sabía nunca a dónde se dirigían. Jaja. Apuesto a que Alaric ganará esto para nosotros, dijo Dicky con entusiasmo. A Podball le costará mucho encontrar el momento oportuno para usar su invencibilidad si no sabe por dónde vendrán. Incluso la multitud que miraba esto desde arriba no pudo evitar elogiar a Alaric por sus habilidades. Realmente creo que la ability de Alaric es un contraataque directo a la increíble defensa de Podball. Incluso con el entrenamiento de Podball como caballero celestial, no podría ver de dónde vendría el ataque. No me gustaría estar peleando ahí. Con la ability de Alaric, ni siquiera los demás jugadores a su alrededor están a salvo. ¿Quién puede asegurar que su ability de reacción en cadena no los golpearía accidentalmente? Mientras tanto, Michael usó su dron principal y miró los árboles caídos. Y a diferencia de otros, tenía su Ability Vision, lo que le permitía ver como si tuviera una cámara térmica. Inmediatamente, detectó la verdadera reacción en cadena. El árbol de la derecha era al que Alaric le pasaba su tap. Y este árbol se había caído y había transmitido su reacción en cadena a una sola hoja, que flotó hasta el suelo y finalmente golpeó el suelo. Esta explosión de Ab se filtró lentamente en el suelo, llegando hasta una roca suelta subterránea. Esta roca, ahora removida, cayó más profundamente en el suelo y provocó que éste colapsara y creara un sumidero inesperado. Mientras todo esto ocurría, Podball no perdió tiempo y atacó a Alaric. Usó su hacha de batalla, blandiéndola con enorme velocidad y fuerza. Alaric intentó mantener el ritmo de sus cadenas, usándolas para desviar la fuerza, pero su poder se agotaba lentamente debido a la gran fisicalidad de Podball. No solo eso, sino que las técnicas de Podball y sus ataques bien ubicados le permitieron ver a través de la debilidad de Alaric. Poco a poco, Podball logró hacer que Alaric retrocediera paso a paso, hasta que finalmente terminó apoyándose en un árbol. Completando su conjunto de movimientos, Podball balanceó su hacha de batalla hacia arriba y provocó que la cadena de Alaric golpeara la corteza del árbol y quedara alojada allí, dejando a Alaric vulnerable. Y justo cuando Podball iba a blandir su arma para terminar la pelea, la reacción en cadena finalmente terminó. El suelo bajo los pies de Podball se hundió y perdió el equilibrio. No solo eso, sino que mientras caía hacia atrás, Podball no sabía que había una raíz de árbol sobresaliendo del suelo.
No pudo notarlo y le atravesó el borde mismo del hombro derecho, hiriéndolo por primera vez. Al ver esto desde arriba, la multitud se volvió loca. Mira. Alaric va a ganar esto. ¡Guau! De hecho, es capaz de lesionar a Podball. Eso demuestra que no es realmente invencible. Pero espera. Mira. La reacción en cadena de Alaric está hundiendo todo el bosque. Se escucharon unos garras mientras el suelo en la dimensión de bolsillo empezó a temblar con una magnitud de 8,0. Todos y cada uno de los jugadores perdieron el equilibrio y el suelo bajo sus pies se hundió como arenas movedizas. El problema era que parecía que todo esto funcionaba gracias a la novena etapa de Ability de Alaric. Todo esto era parte de su reacción en cadena. Esto significaba que todos los demás Magnetics en el juego estaban sujetos a algo contra lo que no podían luchar. La única persona que quedó en pie fue Alaric, quien era inmune a su propia Ability. Y sorprendentemente también hubo una persona que permaneció a sus pies. Ese es Michael. ¿Cómo es posible que no le haya afectado? Muchos pensaron que se trató de una mera coincidencia, pero hubo algunos que vieron claramente lo que ocurrió. Lo vi moverse. Antes de que todo se derrumbara, se dirigió deliberadamente hacia un árbol, como si supiera que iba a suceder. Pero por supuesto muchos todavía no podían creer que fuera capaz de hacer eso. Después de todo, si ni siquiera Podball podía adivinar lo que la reacción en cadena iba a hacer, entonces ¿cómo habría podido Michael hacerlo? Michael, viendo los acontecimientos que provocaron la erosión, logró llegar a tiempo a una parte sólida del suelo. No solo eso, sino que había maniobrado su dron principal para colocarse entre el de Alaric y su Ability. Sonrió al ver la carga. 50%. Capítulo 618. Como era de esperar de una Ability proveniente de un Magnetic de 9 etapa. Alcanzó la mitad de su carga con un solo ataque. Esto también se debió al gran alcance alta reacción en cadena. Se extendió prácticamente a casi una cuarta parte de la dimensión de bolsillo. Harbinger tenía razón. Cargar la batería al 300% sería mucho más fácil de lo que pensaba. La cantidad de AP que tenía un Magnetic de novena etapa era asombrosa. Bueno, es hora de cargar mis baterías un poco más. Con su dron principal enfocado en Alaric, hizo que su mini dron siguiera a Podball muy de cerca. Podball salió rápidamente del agujero en el que estaba enterrado y creó cierta distancia entre él y Alaric. Tenía el hombro herido, y la sangre manaba de su ropa y armadura. Pero no parecía importarle. Heridas como estas no eran nada para un caballero como él. Podball escupió al suelo y cargó rápidamente hacia Alaric, con su hacha de batalla deslizándose contra el suelo. Alaric usó su cadena y la disparó hacia Podball, pero Podball blandió su hacha y la desvió hacia un lado. Pero imbuida por la reacción en cadena de Ability, la cadena rebotó en una roca y un árbol, haciendo un giro completo de 180 grados y disparándose hacia la espalda de Podball. En ese momento, Michael vio que las piezas de Godforge en el corazón de Podball comenzaban a brillar con una intensa luz naranja. Va a usar su invulnerabilidad. Se dio cuenta. En ese mismo momento, utilizó su mini dron y se lanzó hacia Podball. Necesitaba concentración y precisión extremas en esta maniobra, asegurándose de rozar apenas la barrera invisible de invencibilidad que rodeaba el cuerpo de Podball. Ni siquiera pilotaba su dron principal en ese momento, y solo tenía la atención puesta en su minidrón. La cadena, imbuida de un poder de novena etapa, se disparó hacia la espalda de Podball con su extremo afilado. Pero en ese mismo momento, Podball activó su Ability, volviéndose invencible por un instante, y provocando que la cadena rebotara en su piel sin poder hacer nada. Mientras tanto, en el calor del momento, Michael dejó caer su minidrón y rozó con éxito la cabeza de Podball. Conociendo la sensibilidad de los caballeros, no perdió ni un segundo absorbiendo la energía. Se sumergió y escapó tan rápido como pudo antes de escapar hacia arriba. Batería del minidrón. 45%. Y tal como lo esperaba, incluso con esa pequeña caída, casi logró cargar por completo la mitad de su batería. Aún así, no se dejó llevar por la avaricia. Mientras la lucha entre Alaric y Podball continuaba, se aseguró de elegir el momento oportuno. Solo descendía con su dron en el fragor de la batalla, donde Alaric y Podball se enfrentaban ferozmente, con la mente puesta únicamente en sí mismos. Tampoco podía hacerlo muy a menudo porque sabía que comenzarían a sospechar por qué sus poderes de Ability comenzarían a agotarse más de lo que realmente deberían.
No pasó mucho tiempo hasta que tuvo el 100% en ambas baterías, sin que nadie se diera cuenta. Eso fue más fácil de lo que pensaba. Rápidamente recuperó las baterías del dron y las transfirió a su propia fuente de baterías. Su pecho ahora tenía 4 baterías conectadas, 3 de ellas con carga completa y una al 27%. Por fin puedo usar el Quantum Slash. Estuvo muy tentado de hacerlo por pura curiosidad. Pero sabía que no era el momento de presumir de sus poderes. Tuvo que guardarlo para el siguiente juego donde estaban en juego 15 gotas de Zoro. Pero en ese momento, de repente se escuchó una explosión desde la distancia. Michael tuvo que desviar su atención de Alaric y Podball por un segundo para mirar lo que sucedía al otro lado del campo de batalla. Durante todo este tiempo, Aerith, Bobby y el resto de la alianza Legaki restante estuvieron luchando contra los caballeros y los magos. Fue una batalla feroz. Aerith y Bobby estaban en grave desventaja, siendo mucho menores en número que los caballeros y los magos. En ese momento no había ningún bando que ganara al otro. Y de repente, ese equilibrio se rompió con la aparición de una sola persona. Un adolescente regordete, con mejillas como un bollo al vapor, entró en escena. Ja 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 ja. Que se deleiten todos con la vista. Porque he llegado. El adolescente se reía solo, con los rollitos de su panza temblando con cada risa. Si alguien lo viera fuera de contexto, habría pensado que era una parodia tonta. Sin embargo, los rostros de la alianza Legaki se tornaron sombríos al ver esto. No era otro que Braxton Hicks, el genio del gremio de arcanos, y aclamado como el próximo maestro místico del mundo. Voy a conseguir la bandera, voy a conseguir la bandera. Tarareó Braxton, moviendo la cabeza de un lado a otro como si estuviera dando un paseo tranquilo por el parque. Tan pronto como Dicky escuchó esto, se puso nervioso. ¡Ay, no! Viene por las banderas. ¿Qué hacemos? Su ansiedad estaba justificada. Después de todo, en el campo de batalla actual, nadie más podía siquiera acercarse a derrotar a Braxton. Alaric estaba ocupado luchando contra Podball. Aerith y Bobby también se vieron envueltos en una batalla contra los caballeros y los magos. Esto dejó solamente a Michael y Dicky a cargo de las banderas. Braxton flotaba tranquilamente en el aire, lanzando 100 círculos mágicos con facilidad. Y en un instante, un ejército de cerdos se manifestó en el aire, cada uno aparentemente con su propia armadura. Estos cerdos tenían una mirada feroz en sus ojos, como si estuvieran listos para derrotar a cualquier oponente que se les cruzara en el camino. Y en ese momento, su único objetivo eran las 4 banderas en la distancia. Jejeje, mis cerditos. Vayan a buscarme esas banderas, ¿vale? Braxton ordenó a sus cerdis que avanzaran y, de repente, los cerdos estallaron con todo tipo de magia desde lo más profundo de sus cuerpos. Parecía que cada uno de ellos emitía el poder de un mago de 7 estrellas. Cualquiera que vio esto quedó inmediatamente asombrado por sus poderes. Como se esperaba de un futuro maestro místico. Es realmente poderoso en magia. Son cientos de monstruos de 7 estrellas. Ni siquiera pensé que eso fuera posible. Mientras tanto, el maestro de la torre que observaba desde arriba no estaba en absoluto impresionado por lo que estaba viendo. Eres bueno, Braxton. Pero no deberías haber llegado tarde a la subasta. Si lo hubieras sabido, no habrías cometido este error. Y en ese momento, todos vieron a Michael levantar las manos contra la horda de cerdos que venía hacia él. Y unos segundos después, Braxton de repente sintió que algo se agitaba dentro de él. Era un sentimiento que nunca había sentido antes. Fue como si el maná de su cuerpo lo abandonara y el maná que había lanzado le fuera cortado. ¿Qué? Entonces los cerdos temblaron, como si no pudieran controlar sus propios cuerpos. No. Mis cerditos. Chilló Braxton. Sus amados cerditos se dieron la vuelta y lo miraron. Le quitaron su hechizo mágico. Capítulo 619. Braxton se quedó atónito al ver cómo le arrebataban a sus cerditos. Por mucho que se aferrara a la magia que había desplegado, no podía controlarlos. El maná mismo lo rehuía. Nunca en su vida le había sucedido algo así. Incluso entrenando con los maestros místicos, nunca le habían arrebatado por completo su maná. Podían desafiar su magia, intentando hacerle perder el control, pero nunca lo lograrían. Siempre tuvo pleno control sobre sí mismo.
Aclamado y entrenado como el futuro maestro místico, siempre se creyó superior a todos en magia. Creía saberlo todo. Pero esto era lo desconocido. Por primera vez en su vida, se sintió ajeno al maná que una vez fue como su propia extremidad. Y esto no se lo hicieron sus superiores. Esto no se lo hicieron los supuestos maestros de las artes místicas. Esto lo hizo un niño de cabello dorado, unos años más joven que él. Braxton entrecerró los ojos, con una mirada llena de competitividad. Sintió que le hervía la sangre, no de ira, sino de emoción. Siempre había sido más fuerte que sus compañeros, derrotándolos con facilidad. ¿Podría este chico ser el desafío que tanto anhelaba? ¿Quién eres? Preguntó Braxton. Miguel. Braxton sonrió. Michael. Soy Braxton Hicks, y nuestra batalla será legendaria. Anunció, con su voz resonando entre la multitud. En cuanto dijo esto, la gente se sintió ansiosa por Michael. Aunque muchos coincidían en que Michael era mucho más talentoso que Braxton en las artes místicas, eso no significaba que pudiera superar la brecha entre un cultivo de 4 etapas y la cima de la 9. Maldita sea. Alaric está liado con su pelea con Podball. Aerith y Bobby también están ocupados con los caballeros y los magos. Miguel está acabado. Braxton alzó su varita, cuyo prístino brillo rojo la hacía casi perfecta, como una reliquia de mitril. El poder de la magia y las habilidades se arremolinaban en el aire, mientras la realidad que rodeaba a Braxton se doblegaba lentamente a su voluntad. Y en cuanto Dicky vio esto, entró en pánico. Escapémonos. Solo tenemos que esperar un poco más y tendremos nuestra ayuda. Aerith y Bobby los derrotarán en un instante. Dicky se dio la vuelta para huir, queriendo proteger las banderas que habían reunido. Tenían 5. Si Braxton los atrapaba, todos sus esfuerzos serían en vano. Pero Michael se quedó atrás. ¿Qué estás haciendo? Corramos. No tiene caso, murmuró Michael. Nos habría alcanzado sin importar lo que hiciéramos. Dicky frunció los labios, sabiendo que Michael tenía razón. Pero huir aún les daba una oportunidad, aunque fuera prácticamente nula. Atrapa, dijo mientras le lanzaba la bandera verde a Dicky, quien nerviosamente la hacía malabares entre sus manos con una mirada sorprendida en su rostro. No estás haciendo lo que creo, ¿verdad? Preguntó Dicky apresuradamente. Porque, desde mi punto de vista, parece que quieres quedarte y pelear con Braxton. Michael asintió. Me está apuntando. Lo distraeré y tú huye con las banderas. Estás loco. Si no tenemos ninguna oportunidad, tú tampoco la tendrás. Debido a la situación, Dicky no tuvo más remedio que decir la verdad sin rodeos. Pero aún así, Michael se quedó atrás, firme en su decisión. Y antes de que Dicky pudiera persuadir a Michael nuevamente, Braxton finalmente hizo su movimiento. Agitando su varita, señaló a Michael. Círculos mágicos gigantes apilados aparecieron en el aire, creando una figura tridimensional de geometría compleja. Con su visión de dron, Michael vio una combinación de maná y poder de habilidad entretejidos en la estructura misma del hechizo de Braxton. Una mirada y Michael supo que no tenía la capacidad física ni mágica para escapar de ese poder. Tuvo que usar sus habilidades cuánticas. En ese momento tenía un 327% de carga de batería, lo que significa que si recurría a su propio poder de ability, podía usar su paso cuántico y su nuevo corte cuántico. Aunque nunca lo había usado antes, confiaba en que el calor de la batalla le permitiría sacar el cuello cuántico en el momento en que más lo necesitaba. La oleada de magia y poder de habilidad dentro del círculo mágico en capas alcanzó su punto máximo. Barnaby iba a disparar. Una gran proyección del rostro de Braxton se manifestó en el aire, con su expresión severa y fruncida, como si usara sus labios como una lanza. Y luego, la cara proyectada se disparó hacia Michael. Para la gente común, todo ocurrió en un instante. Vieron una imagen borrosa, y el rostro se dirigió hacia Michael sin demora. Se escuchó una onda expansiva ensordecedora, que incluso hizo que la multitud se levantara de sus asientos. Una vez que todo se calmó, volvieron a asomarse a la dimensión de bolsillo y vieron un gran agujero desde donde estaba Michael. Era un agujero del tamaño y la forma perfectos del rostro proyectado de Braxton. Dicky se quedó allí, con la mano extendida hacia donde estaba Michael. Era demasiado tarde. Todos guardaron silencio. Sabían que Michael sería eliminado de una forma u otra, pero no imaginaban que sería de una forma tan espantosa.
Si el protocolo de seguridad de la dimensión de bolsillo no hubiera estado en funcionamiento, Michael se habría convertido en pura niebla. Todos miraron hacia el escenario, pensando que verían el cuerpo inconsciente de Michael teletransportado a un lugar seguro. Pero estaba vacío. Un jadeo se escuchó entre la multitud, apuntando hacia la dimensión de bolsillo. Muchos más siguieron su ejemplo. A 10 metros del agujero gigante en el suelo, Michael se arrodilló en el suelo, a salvo. ¿Qué? ¿Alguno de ustedes acaba de ver eso? ¿Qué? ¿Qué pasó? Algunos seguían observando la pelea entre Alaric y Podball. Y solo desviaron su atención cuando empezaron a señalar hacia el otro lado del campo de batalla. Nadie podía entender cómo Michael logró esquivar el ataque de Braxton en el último segundo. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, Michael logró escapar ileso una vez más. Para muchos de los que estaban prestando atención, esta no era la primera vez que Michael lograba esquivar de alguna manera un ataque imposible de esquivar. Muchos especulaban ahora que esto no era un accidente ni un golpe de suerte. Lo esquivó con seguridad. ¿Cómo puede serlo? Es bueno con la magia, pero el ataque de Braxton estaba cargado con su ability de 9ª etapa. Michael no pudo haberlo visto ni esquivado. Sin embargo, el resultado fue claro. Michael se mantuvo en el juego ante un ataque de Braxton. Dicky miró a Michael con la boca abierta. Un segundo, Michael parecía haberse desintegrado en el polvo, y al segundo siguiente, estaba al otro lado del agujero. Eso no es posible. Incluso Braxton se quedó sin palabras. A diferencia de todos, él lo veía todo con total claridad. Vio a Michael desaparecer en el preciso momento en el que el ataque estaba a punto de golpearlo, lo que significa que superó en maniobras un ataque de un Maunetic de 9ª etapa. Capítulo 620. La cabeza de Braxton cayó sobre sus hombros. Su cuerpo empezó a temblar. Ja, este podría ser el mejor día que he tenido. Michael superó todas sus expectativas y más. De alguna manera, Michael no solo tenía un mejor dominio de las artes místicas que él, sino que también demostró que tenía una velocidad oculta que incluso podía superar la de sus ataques. Michael, oink oink. Braxton cargó hacia Michael a velocidades extremadamente rápidas, con su expresión mostrando completa y absoluta adoración por él. Al principio, Michael quedó desprevenido. Esperaba una represalia violenta, casi furiosa, tras lo que acababa de presumir. No solo se apoderó por completo de los cerdos mágicos y los inutilizó, sino que también demostró que podía esquivar fácilmente el ataque de Braxton. Habría pensado que Braxton querría recuperar su orgullo como el futuro y renombrado maestro místico. Pero en lugar de eso, había una expresión casi obsesiva en el rostro de Braxton. Hizo clic en el interruptor que tenía en sus manos y el sable de la unidad apareció de repente. Luego cerró los ojos, reunió el poder de sus piezas de Godforge y ordenó a su poder de habilidad que se reuniera en sus manos. Su mente regresó a la demostración de Harbinger mientras copiaba cada cosa que su diva hacía para ejecutar el cuello cuántico. La realidad comenzó a distorsionarse alrededor de sus muñecas mientras levantaba el sable de la unidad sobre su cabeza. Estaba listo para desatar el ataque más fuerte que jamás había logrado. Lo único que tenía que hacer era usar el 300% de carga up en su batería, aumentando el poder en sus manos para permitir que la deformación de la realidad se transformara en un desgarro del tejido del espacio. Con Braxton abalanzándose sobre él, bajó su sable de unidad, a punto de desatarlo, cuando de repente, escuchó el sonido de cuernos resonando desde los cielos. To. Todos se detuvieron en seco cuando la dimensión de bolsillo comenzó a transportar sus cuerpos de regreso al área de subasta. Alaric y Podball, que todavía estaban enfrascados en una feroz pelea, parecían insatisfechos cuando su pelea fue interrumpida. En cuanto a Aerith y Bobby, sus rostros se transformaron en sorpresa y decepción cuando se dieron cuenta de lo que todo esto significaba. Miraron hacia Dicky, que tenía las 5 banderas en su poder. Ahora estaba en el suelo, inconsciente, mientras hombres con trajes blancos y negros se reunían a su alrededor. Estos no eran otros que el servicio secreto de la familia real, los guardias personales y sirvientes de la duquesa. Las 7 banderas estaban en su poder. De alguna manera, en el calor de todas las intensas batallas, todos olvidaron por completo que había otro grupo en el juego.
Estos hombres del servicio secreto, como su homónimo, mantuvieron su presencia oculta durante todo este juego y esperaron el momento oportuno para atacar. Y toda su espera dio sus frutos. Mientras todos luchaban entre sí, robaron las banderas en las narices de todos, lo que les permitió ganar la licitación. El ganador ya está decidido. Jugadores, regresen al escenario. Anunció Barnaby, y su voz resonó por todos los rincones de la dimensión de bolsillo. Justo cuando Braxton y Michael estaban a punto de enfrentarse, fueron teletransportados de regreso al escenario. Michael se encontró nuevamente en la sala de subastas, mirando a la multitud que lo rodeaba. Rápidamente desactivó el interruptor, apagando el Unity Saber. Estuvo cerca. Casi tuve que usar mi corte cuántico. Consideraba sus nuevas técnicas cuánticas como sus ases. De ser posible, no quería usarlas para tener el factor sorpresa en la siguiente partida, donde estaban en juego 15 gotas de Zoro. Oink, oink. Michael se estremeció. Miró a su lado y vio a Braxton mirándolo con una sonrisa. ¿Qué le pasa? Felicitaciones a la duquesa y a la familia real. Han ganado la subasta del automóvil por 1.000 millones de monedas de oro. Todos levantaron la vista y aplaudieron a la duquesa, visible desde su sala VIP. Ella giraba la muñeca, como solían saludar los miembros de la realeza. Los dos agentes del servicio secreto que consiguieron su candidatura se inclinaron ante ella, mostrándole su deferencia. Maldición. Me olvidé por completo de esos tipos. Eso es el servicio secreto. En eso son buenos. Estoy seguro de que los Legacies no están muy contentos con eso. Casi tenían el partido bajo control. Tenían las 5 banderas. Como era de esperar, Alaric, Bobby y Aerith solo podían contemplar el automóvil en el escenario con anhelo. Se esforzaron mucho y tuvieron que sacrificar a muchos jugadores, pero al final, perdieron la puja. Mientras todos aún estaban impactados por el abrupto final del juego, Barnaby rápidamente subió al escenario y anunció su próximo juego. Como todos sabéis, nuestro juego para conseguir los 15 drops de Zoro comenzará inmediatamente después de finalizar el juego anterior. La decepción de Alaric, Bobby y Aerith se hizo más evidente después de este anuncio. Después de todo, a Aerith y Alaric solo les quedaba un miembro de su equipo en pie. Los demás estaban inconscientes, lo que significa que no pudieron participar en el siguiente juego. A Bobby no le quedaban miembros en su equipo, lo que significaba que tendría que entrar al juego solo. En cuanto a los caballeros, Podball y otros dos quedaron en pie. Para los magos, Braxton y otro compañero aún eran viables para jugar. Y en cuanto a los hombres del servicio secreto, aún les quedaban 2 miembros en su equipo. Eran quienes se habían infiltrado en el campo de batalla y habían robado todas las banderas de los otros equipos. En total, los jugadores para este siguiente partido fueron menos de la mitad de los jugadores originales del juego. El juego de los automóviles había resultado ser bastante brutal. Esto demuestra el gran deseo de la gente de obtener estos avances tecnológicos de vanguardia. Kukuku, Michael, ¿estás listo para darlo todo? La pregunta de Arbinger era más bien una sugerencia. Nada le gustaría más a la diva que Michael tuviera que pelear con Magnetics 3 o 4 etapas por encima de él. Creo que esta vez usaré el método sigiloso. Funcionó para el servicio secreto, y creo que a mí también. Estaba planeando explorar con sus drones, tal vez incluso cargarlos por un rato a la vez, y solo mostrar sus nuevos poderes cuando los drops de Zoro estuvieran en juego. De repente, volvió a temblar. Ese tipo todavía me está mirando, dijo, mirando de reojo a Braxton. Eso podría ser un problema. Después de todo, parecía que Braxton estaba deseando continuar donde lo dejaron en el partido. No, tendré que evitarlo a toda costa. No pelearé hasta asegurarme de conseguir mis gotas de Zoro. Observó a Braxton y memorizó las señales de maná de luz que emanaban de su cuerpo. Además, usó en secreto su dron para examinar sus piezas de Godforge y también memorizó la señal de calor de sus poderes de Ability. En ese momento, Barnaby miró a todos y abrió mucho las manos. Damas y caballeros, ¿están listos para la final de la subasta de esta noche? Fin del capítulo 620.